Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a esta honorable institución la distinción que me ha hecho al designarme como su miembro correspondiente. Si antes de esto mi compromiso con la Academia Guatemalteca de la Lengua era permanente, a partir de ahora este adquiere una dedicación muy especial al entenderme parte de tan ilustre corporación dedicada como la que más al estudio noble de la lengua española y a la difusión de sus más altos valores, con especial énfasis en la creativa variedad del español guatemalteco y a la nutricia relación con las lenguas de los pueblos indígenas que tanto fecundan el español de este hermoso país. Guatemala ha sido patria de escritores de incuestionable significación, desde el jesuita Rafael Landívar hasta el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Su magnetismo literario ha sido tan intenso que ha hecho suyo el legado del plurinacional Augusto Monterroso. En materia de la lengua, y tan solo para mencionar los nombres capitales, tendría que recordar a los Antonios de la cultura lingüística guatemalteca: Antonio José de Irizarry, amigo de Andrés Bello y autor precursor con su obra Cuestiones Filológicas de 1861, y Andrés Batres Jáuregui, venerador de Bello también y padre de los modernos estudios sobre el español guatemalteco, con su fundacional Vicios del lenguaje y provincialismo de Guatemala de 1892, miembro fundador y primer secretario de esta corporación. Heredera de esta brillante tradición resultará la Academia Guatemalteca de la Lengua desde su fundación en 1887 y hasta el presente. Algunos hitos históricos así lo confirman. Octava de las academias hispanoamericanas, pertenece al primer contingente de las instituciones académicas hispanoamericanas del siglo XIX, junto a Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Venezuela, Chile y Perú. Al constituirse en 1951, la Asociación de Academias de la Lengua Española se la entiende como una de las academias fundadoras de la asociación misma. Luis Beltraneda, numerario de la Guatemalteca, intervendría en la redacción del primer documento legal de la SALE, siguiendo el mandato del primer congreso, el del año 1951, titulado Bases Provisionales para la organización y funcionamiento de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Las celebraciones de los 120 y 125 años de fundación llevaron respectivamente a organizar reuniones de gran trascendencia, como la que hizo juntamente con la Asociación de Academias el año 2013 durante el directorio presidido por don Mario Antonio Sandoval, entre otros, que fue en Antigua. Entre otros datos, y para no abundar demasiado, pues fue en Antigua y a la que yo no pude asistir por un asunto personal, cosa que me arrepiento siempre de no haber estado en esa magnífica reunión de academias. Entre otros datos, para no abundar demasiado, la publicación en 2018 de la novela El Señor Presidente de Asturias en la colección Ediciones Conmemorativas de la RAE Sale, y los dos libros editados para conmemorar el bicentenario de independencia de Guatemala sobre la lengua española en Guatemala y la literatura en Guatemala, respectivamente. El cumplimiento con los compromisos de la SALE se han visto materializados en diversos momentos. En primer lugar, con la integración de los delegados de la AGL en la Comisión Permanente de la SALE durante los años 1973, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010 y 2022. Los académicos que representaron a esta academia en la Comisión Permanente fueron Teresa Fernández Hall, Margarita Carrera Molina, Mario Alberto Carrera, Francisco Alvisures Palma, Rigoberto Juárez Paz, Carmen Matute y Raquel Montenegro Muñoz. Y en segundo, en las diversas comisiones interacadémicas en los distintos proyectos panhispánicos, cumplidas por el numerario Francisco Alvisures Palma para el Diccionario Panhispánico de Dudas, la ortografía de la lengua española y la nueva gramática de la lengua española, por Mario Antonio Sandoval para el Diccionario de Americanismo, por Rigoberto Juárez Paz por la edición 13ª del Diccionario de la Lengua Española, por Raquel Montenegro Muñoz para el Glosario de Términos Gramaticales y por Francisco Morales Santos para la 14ª edición del Diccionario de la Lengua Española, que en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración. Más recientemente, otros académicos de esta corporación, como es el caso del secretario Gustavo García,
representa a esta academia en el proyecto sobre el español claro que en este momento se desarrolla. En este recuento no puedo dejar de mencionar que la Academia Guatemalteca de la Lengua ha estado siempre presente y muy bien representada en los 16 congresos de la SALE. En el tercer congreso, celebrado en Bogotá el año 1960, se aprobaría la propuesta del académico guatemalteco Manuel José Arce y Valladares del escudo y del lema "Una lengua, una estirpe, un destino" para la SALE, ambos aún en vigor. Y en las 9 ediciones del Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE, hoy la Academia Guatemalteca de la Lengua es una institución orgullosa de su pasado y sabedora de su rol fundamental en el concierto de las modernas academias de la lengua española. Las notas anteriores me sirven como perfecta introducción para comenzar la disertación que he titulado "El estudio de la lengua y su responsabilidad". Y para cumplir así con el tradicional ritual, olvidado hoy en muchas de nuestras corporaciones, de exigir al nuevo académico correspondiente la lectura de un texto en el momento de aceptar esta honrosa designación. He dividido mi texto en 3 capítulos o 3 partes: la responsabilidad, la vía fácil y la bondad académica. Entonces voy a leer ideas o a mencionar ideas relacionadas con esta propuesta. Quizá no haya nada tan capital en la comprensión del hombre que su condición lingüística. Y ello es así porque su lengua lo define como individualidad dentro de la especie y porque gracias a ella puede acercarse a comprender el universo en el que vive. La lengua le permite comunicar, pensar y evaluar la realidad. Las 3 situaciones le serán provechosas o pobres de acuerdo a cómo se relacione con su lengua. Un don que puede usar por instinto y sin saber explotar sus cualidades, o sabiéndolo, herramienta poderosa de apropiación del mundo. El uso de la lengua exige no solo un desempeño mecánico y rutinario de capacidades fisiológicas, sino un manejo efectivo e inteligente de ellas. Convencimiento de que hablar es ejercicio de cuerpo y alma que hace hombres a los hombres muy por encima de cualquiera otra de sus potencias y virtudes. Y si todo ello es así de determinante, más aún lo serán las disciplinas que se ocupan de entender la lengua científicamente y de divulgarla en sus peculiaridades y delicias. La lingüística y sus filias serán llamadas a explicar y preservar lo que la lengua significa como organismo rector de la condición humana. Ciencia amorosa, la lingüística ha permitido muchas y variadas formas de estudiar la lengua, proponiendo respeto en todos los casos hacia el noble y loable objeto de estudio. Ciencia rigurosa, la lingüística ha establecido que la única forma de respetar el objeto sagrado que la anima como ciencia radica en la efectividad de sus métodos, en la solidez de sus acercamientos y en la robustez de sus modelos. Ciencia responsable, la lingüística se ha querido preservar elitista como una forma de ganar en seriedad y exclusividad hacia el motivo religioso de sus intereses. Ciencia exigente, la lingüística ha querido siempre crecer en cuanto a su profesionalización para evitar los males de la afición de muchos de sus cultores que por pasatiempo y amateurismo han creído que les bastaba ser hablantes para poder reflexionar sobre la lengua. Pensadores y creadores de la palabra han entendido la pertinencia e importancia del estudio de la lengua y el modo responsable en que debe llevarse a cabo. Ha sido tradicionalmente así, pues ante todo, y más allá de doctrinas y escuelas, se ha pretendido conservar en crecimiento y cuidar en evolución los altísimos valores que la lengua comporta y su capacidad de representación de lo humano palpitante, la mejor búsqueda de la verdad jamás ensayada. Creadores y pensadores han coincidido en las altas cuotas de responsabilidad que son necesarias para dar cumplimiento satisfactorio a la misión. La calificación que la historia de la lingüística ha dado a todos los cultores que han sido serios profesionales, productivos y disciplinados, no deja dudas sobre lo que significó y significa como saldo en la cultura de investigación de esta disciplina, cuyo difícil oficio es la comprensión de un objeto escurridizo y de utópica descripción. Obras de afición y no de ciencia dañan la verdadera lengua y desvirtúan su esencia. Preocupa el facilismo y la falta de rigor en producciones recientes de lingüística y su incomprensión sobre la enorme responsabilidad que implica estudiar la lengua. Ya en 1916
Ferdinand de Saussure, patriarca de la lingüística moderna, recordaba en su curso de lingüística general que producir 10 líneas perdurables en materia de lenguaje era una virtud y una rareza. Sin entender el alcance de esta idea, algunos autores se dan a la tarea de ver el dominio de la lengua como un pasatiempo o de fingir un conocimiento de ella que profesionalmente no tienen. La modernización de la lingüística como ciencia ha exigido la profesionalización de toda la disciplina. Investigar la lengua ya no resulta solamente una reflexión intelectual, por valiosa que ella sea, sino la puesta en marcha de métodos de cuantificación y verificación sobre los que ordenar las diferentes maneras de comprensión del fenómeno. Aunque se entienda la lengua desde su constitución social, cambiante y en transformación permanente, la lingüística de hoy impone mecanismos de registro sobre los que hacer posibles imágenes verdaderas por verificables de la lengua en su condición de ente sustantivo para los hombres en sociedad. La lengua también, hay que recordarlo, juega un papel esencial no solo en la comunicación, su rasgo social, sino también en el pensamiento, su rasgo filosófico. Pensamiento y comunicación, filosofía y sociedad se reúnen en la lengua para ejercer la pocas veces señalada razón fundacional que ella comporta. La lengua es una creación que gesta la creación, así como una comunicación que se acredita en la comunicación. Y por último, un pensamiento que facilita el pensamiento. Operaciones tan complejas no pueden ser acometidas desde la disciplina por la ciencia que las ha estudiado desde mucho tiempo atrás y que les ha dado, desde la displicencia, por la ciencia que las ha estudiado desde mucho tiempo atrás y que les ha dado una explicación fiable y nutricia. Frente a todo esto no queda sino ser responsable con aquel sistema que tantos aportes hacen a la racionalidad de los seres que lo exhiben como elemento definidor de primer orden. El trayecto lexicográfico de esta desviación resulta el más llamativo. Facilismo, piratería y falsificación se han instalado como pautas de un hacer diccionario sin la debida formación de sus autores. Ganados por la buena voluntad, pero alejados de la rigurosidad científica, interpretan que crear un diccionario es asunto sencillo, un mal juntar palabras para mal explicarlas, la puesta en práctica de una mecánica de elaboración desprovista de la sapiencia hacia la lengua y muy distante de su conocimiento competente. Cobijados en el principio de imperfección del diccionario, se creen llamados a elaborarlos y evadir con ello el trabajo serio y su crítica, sin comprender que la tarea del lexicógrafo descansa en ese saber de la lengua que a muy pocos ha sido ofrecido, un innato tino sobre lo que debe escucharse, recogerse y explicarse y cómo cumplir estas tres funciones. Desconocen que el trabajo del diccionario no se sostiene sin que antes se haya investigado el qué, el cómo y el porqué de la lengua. Deshonestos e irresponsables resultarán aquellos empeños por estudiar la lengua que no estén amparados en el rigor de la investigación lingüística, cuyos meollos también desconoce el neófito, y que no respondan a la verdad de la disciplina, una búsqueda por hacer que el diccionario sea reflejo de una comunidad hablante y su mejor carta de presentación cultural. Alarma ver cómo en los tiempos recientes se han publicado algunos trabajos de lexicografía que resultan obras medianas e incorrectas, por no entrar a considerar lo que tienen de falsarias y embusteras. Que pretenden hacerse acreedoras del sagrado saber de la lengua sin respetar los saldos anteriores de la disciplina, sin hacer verdadera investigación lingüística previa a la redacción del diccionario y sin las cuotas de responsabilidad y compromiso que todo ello señala. Entristece ver cómo obras así concebidas son editadas y promovidas por la buena fe de instituciones y medios de comunicación que confían ciegos en el cometido que cada uno de estos diccionarios dice cumplir, sin evaluar siquiera y con el mínimo de atención la obra que promocionan y encomiendan. El estudio de la lengua exige una responsabilidad que tienen que mantener los autores, los editores, los divulgadores y los críticos. La profesionalización de la lexicografía requiere de duras cuotas de estudio, de trabajo serio y de enorme respeto hacia los diccionarios, dignas criaturas cuya nobleza no puede usarse en su contra. La vía fácil. Incuestionable, ahora hablo de literatura. El ejercicio literario ha convocado, o de lenguaje literario, ha convocado siempre a la disciplina constante
y a trabajo tesonero. Él y ella han hecho posibles que la creación verbal, suma de habilidades de la palabra, oficio del decir, el pensamiento gracias a la palabra, y empeño del decirlo bien, la palabra gracias al pensamiento, corrección y estilo, actuando al unísono, se desarrolle en formas y modelos dirigidos por condiciones no aprendidas. Dotación personal para escribir, eso que puede entenderse como talento o genio, deviene siempre en punto de partida de todos los movimientos. Sin esta última, la constante disciplina y el tesón no son más que planes de rutinaria aplicación de métodos recetarios para encaminar con cierta dignidad eso sobre lo que quiere escribirse. Sin embargo, no basta el talento si a él no van unidos ese ejercicio que facilita destrezas y esa indoblegable voluntad de acción por hacer de la escritura asunto de arte. El logro, cuando se entiende el oficio como queda dicho, resulta tardío o póstumo, en ambos casos, formas del verdadero éxito. Es la vía difícil. Frente a esta, es posible escoger la otra, el atajo, su contraparte ligera, el rostro bonito, el destino pasajero. Es la vía fácil e interesa explicarla. Se trata de la actividad que presta más atención a la propaganda que a la obra, que trabaja en pos de un reconocimiento que llega pronto y mal, que se ufana por los vértigos de la edición comercial y que cree que la popularidad y la fama que contingentemente posee terminarán siendo gloria de eternos laureles. Asunto más de petulancia que de talento, el engreimiento por encima de la necesaria humildad, que permite progresar, hace que sus actores se crean muy pronto el propio éxito vano y se solacen con la banalidad de un triunfo apremiado e impostado que pronto será silencio. Más cerca del humo encubridor que del fuego creador, la gestión es aquí más un tópico de la industria cultural del libro que de la propia literatura. La ruta ha sido trazada por la edición prematura y neonata, por la calificación dudosa y fraudulenta de los premios literarios otorgados a obras en singular y no en plural, y a escritores sin vuelo y sin millas, por la promoción oportunista de medios culturales cada vez más incultos, por las cifras de librería que poco o nada tienen que ver con la calidad de los libros, y por la bobería de críticos literarios obsequiosos y sin rigor. En todos los casos, entidades de negación. Poco quedará de nuestra actual literatura si se impone como hábito de crecimiento esta vía de facilidades, desconocida o rara para los escritores de raza, esos que fraguaron sus creaciones, validos de una filosofía de la parsimonia y de una estética de la forma más allá de la forma. Búsqueda de lo que anuncia el lenguaje y de lo que satisface el oficio de edificar el mundo con palabras, compromiso y conciencia de que se escribe para mostrar su dolor y para horadar las miserias que alimentan la constitución de los hombres. Nunca, entonces, podrá ser la vía fácil la mejor manera de alcanzar cometidos tan agónicos, temarios, lejanos de gran público, ese que privilegia el libro de un día y que vive para la última hora literaria, llagas vivas por donde exhibe el compromiso literario su mejor rostro. Otra consideración orienta la reflexión hacia la comprensión de lo que significa la investigación lingüística y literaria. Con poca o ninguna claridad se reúnen en un mismo conjunto los tratados estructurados y orgánicos, los avances de investigación, los recuentos historiográficos, los ensayos eruditos, las aproximaciones teóricas, las comunicaciones científicas, las propuestas metodológicas, las críticas profesionales, los discursos de ocasión, las presentaciones de libros, las reseñas críticas, las notas periodísticas, los tips bibliográficos y un inmenso etcétera de géneros y posibilidades de abordaje. Todo este revoltillo de intereses e intenciones hace pendular el pensar la lingüística y la literatura desde el rigor y la seriedad de la investigación formal y sistemática hacia la promoción del fenómeno literario en su faz comercial, tópico del que se apodera la industria cultural que crea notorios desajustes en la comprensión general de lo que el estudio de esta materia debe significar. En este panorama llega, como para aportar mayores cuotas de oscurecimiento, la relación siempre tormentosa entre la investigación literaria y la investigación lingüística
que asienta más un divorcio que un deslinde, como desde Alfonso Reyes se creyó, y que postula fisuras en toda la actividad investigativa sobre el lenguaje. Los esfuerzos de estudiosos como Jacobson, Todorov y Gerard Genet, entre tantos más, poco han logrado para revertir estas separaciones disciplinarias, y al contrario, los programas universitarios y las instituciones siguen ofreciendo explicaciones parceladas entre una y otra. Aún sigue siendo un sueño no alcanzado la materialización de las ciencias del lenguaje como un todo que se despliegue con sentido común y que transite con inteligencia entre las modalidades incalculables que tienen los lenguajes para hacerse referenciales o estéticos en un momento dado. Volvamos una vez más a recordar las palabras con las que el gran Roman Jakobson pone fin a su miliar ensayo Lingüística y Poética del año 1965. Dice Jakobson: cualquier investigador de la lingüística que preste oídos sordos al fenómeno literario y cualquier estudioso de la literatura que se desentienda de los métodos de la ciencia del lenguaje son hoy anacronismos flagrantes. Más grave aún que el señalamiento anterior, de por sí muy negativo, ha sido la incomprensión sobre lo que en realidad significa la investigación lingüística y literaria que se vive y potencia en las escuelas de letras, en los departamentos de lengua y filología y en los posgrados de lingüística y literatura. Por una parte, la idea de que el abordaje diletante e impresionista ya son suficientes para asignar como investigación lo que se hace. Ni siquiera se exhibe una formación especializada de base, sino que cualquier título de pregrado vale para estudiar los posgrados de estas disciplinas. Por otra, el peregrino criterio de que cumplir con las apariencias de presentación de lo dicho ya hace que lo dicho se entienda como investigación, una inadmisible incomprensión de que una cosa es cumplir con las metodologías formales, eso que se ha mal llamado como carpintería de la investigación, y otra, las metodologías rigurosas que desembocan en los logros conceptuales, verdadero arte en el duro oficio de investigar la lengua común y la lengua estética, como hubiera formulado Mariano Picón Salas, el ensayista venezolano. De este mal estultante formalismo adolecen en porcentajes muy altos las memorias de grado y las tesis de posgrado en la mayoría de nuestras alternativas de estudio formal de la lengua y la literatura. Sin embargo, todo lo anterior no es nada si lo comparamos con la propagación de una lectura equivocada de lo que la teoría literaria viene a significar como apoyo a la investigación. Trastocada de sus objetivos y convertida en panacea universal, la teoría deja de ser la disciplina rectora de la filosofía literaria para hacerse razón última y mampara inexplicable de investigaciones que no son tales y de sabidurías falsarias impostadas sobre la literatura. Herencia paupérrima del análisis estructural, tropicalizado en soluciones de plantilla y corsé, fue de pronto sustituida por otros dioses de pies de barro, como son los estudios culturales cuando se los aplica a rajatabla como una moda y sin ninguna razón que les dé sustento, como si depositaran un ex voto sobre todo lo que por el prefijo ex significa de alarde y petulancia en la socialización de la cultura de la investigación literaria, se invocan deidades todopoderosas o sacerdotes omnisapientes que poco o nada aportan a la investigación o estudio que se pretende. Las víctimas han sido los propios teóricos que, impotentes ante estas admiraciones que la psiquiatría podría explicar mucho mejor, son señalados para sustentar investigaciones sobre política, sociedad, filosofía, religión, ideología, historia, etnografía, sexualidad, economía, delincuencia, estética, urbanismo, medios, diseño, fotografía, tendencias, hogar, culinaria y finalmente discurso, y en el mejor de los casos, la literatura misma, que se hace simple excusa para todos los abordajes que se quieran y documento mal tratado de realidades que están o no en él o que formaron o no parte de su destino como literatura. El traslado de intereses estuvo referido desde el texto como placer y la erótica de la literatura al placer de hacer del texto lo que se quisiera y de la literatura su asunto de pornografía y prostitución. Los altos y los bajos
permiten una muy preliminar conclusión y algunas recomendaciones producto de la experiencia y no de la petulancia. No otra que la necesidad de arribar a una playa en donde sea posible el desembarco, una pequeña porción de tierra firme que hará posible discernir entre lo que es y lo que no es en materia de investigación lingüística y literaria y su cultura como tal. Nada será nunca más provechoso que la identificación de la farsa y que el catastro de los farsantes. Esta seguridad nos reafirma en los métodos y nos señala algunos derroteros. Las recomendaciones serían que lo bien hecho nos pone a la vista lo que falta por hacer y las deudas que aún tenemos tanto con el pasado remoto como con el inmediato presente, encarada la tarea como investigación seria y no como afición o divertimento. El empeño estará en vencer el facilismo de la investigación y en rescatar el rigor y la disciplina que tuvieron los abordajes tradicionales en estas áreas, cuando ni siquiera en ellas se hablaba de investigación, pero se la ejercía y cumplía a cabalidad. Hay que volver, sin pretender retrocesos, a las viejas formas de hacer investigación lingüística y literaria, cuando éstas lo eran de verdad en el pasado. La vieja filología, tan fustigada por la comodidad de esta nueva investigación, pagada por las últimas horas literarias, fue muy rica en opciones y derivó en notables modos de entender el estudio. De ella, si bien algunos de sus métodos ya no están en circulación, podemos tomar la consigna apasionada de comprensión de la materia. En suma, la propuesta sería que la investigación en ciencias del lenguaje preserve el rigor que viene de la tradición y que se renueve con investigaciones comprometidas con la seriedad científica y con la solidez de estudio. La máxima a tener en cuenta no puede ser otra que aquella que le sirvió a Jacques Derrida cuando buscaba evaluar a su maestro y amigo, el gran Roland Barthes. El rigor no es rígido. Este rigor sin rigidez es poderosamente necesario, tanto como deplorable la rigidez sin rigor, que tanto abunda. Cualquier atajo será una ilusión, cualquier vía fácil un engaño. La bondad, finalmente. Estoy convencido de que la mala ciencia resulta de las interpretaciones fallidas sobre la antinomia rigor y rigidez. Esta conclusión, como acabamos de decir, tiene su origen en ese ensayo que Derrida escribe a raíz de la muerte de Barthes. En este dibuja con trazos dorados al autor del grado cero de la escritura y a su constante repudio de una ciencia conducida por la rigidez y no por el rigor. Llegará a postular una solvente categoría sobre el rigor flexible. Sus palabras son lapidarias, orientaciones para los rigurosos y lápidas inclementes para los rígidos. Lo flexible, dice Derrida, una categoría que yo creo indispensable para describir de todas maneras todas las maneras de Barthes. La institución literaria gesta formas distorsionadas y herrumbres en el espejo, fallos en el modo de reflejar a los mejores. La vía fácil y la farsa académica devienen en algunas de estas formas, en realidad las de mayor entidad. Intentos por empacar el ejercicio cuando se comienza a escribir, y de enmascararlo cuando se termina de hacerlo. Una y otra se apoyan y se determinan. Son cómplices que se satisfacen permanentemente y que producen estados contrarios al bien académico. En suma, la academia buena se desarrolla en una forma de amistad por la vía del amor al conocimiento. Intereses comunes, trayectos simétricos, búsquedas parientes, logros sincronizados en torno a un único objeto de trabajo, la lengua como paraíso superador de las miserias por las que los hombres se desgastan, la lengua como territorio de encuentros para las mejores sensibilidades, la lengua como patria de pasiones siempre correspondidas, la lengua como sueño de glorias a punto siempre de alcanzarse, la lengua como espejo de signos y símbolos de iluminación, la lengua como vehículo de oportunidad y crecimiento, la lengua como zona de tolerancia entre fuerzas en conflicto, la lengua como nación de la concordia
y como narración de la solidaridad. La lengua, pues, como fuente de bondad y esperanza. Los ascensos de la lengua siempre nos harán mejores. Los descensos, en consecuencia, ya se saben. En un ensayo de 1955 que titula La lengua sucia, Arturo Uslar Pietri, el fiel amigo de Miguel Ángel Asturias, del que decía que nadie sintió como él la lengua como una revelación religiosa y que hablaba un castellano de Pedro de Alvarado o de Bartolomé de las Casas y se quedaba en silencio, con un silencio de brujo de Copán que aguarda la vuelta de Quetzalcóatl. Ofrece, dice Uslar, en clave inversa, digo yo sobre Uslar, en clave inversa, un resumen perfecto del fenómeno bondadoso del lenguaje. Ahora sí habla Uslar. Esa lengua sucia es la primera y más importante señal por donde los que vienen a conocernos van a juzgar nuestro espíritu, nuestra cultura, nuestra calidad humana. El tema no queda agotado por nosotros y hay que seguirlo pensando y asumiendo como una necesidad por el bien de nuestras disciplinas y actividades en favor de la lengua que nos rige y a la que dedicamos todos nuestros afectos y esfuerzos. Muchas gracias.